Agradecido por la invitación y platicarles un poquito de lo que hacemos en cuanto al manejo del área natural protegida de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit, y va muy al caso con el foro que ustedes tienen, sobre todo en la parte de problemáticas biológicas regionales, ¿no? Bueno, rapidísimo para muchas de las personas que nos están escuchando, oyendo en el grupo. Y básicamente, ¿qué es la CONAM? Pues básicamente nosotros somos la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Somos un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es nuestra cabeza de sector, y básicamente somos los encargados de administrar las áreas naturales protegidas federales de México. ¿Qué hacemos? Como nos dice la ley y el reglamento, en este caso de áreas naturales protegidas, una de las funciones principales de la CONAM es conservar los ecosistemas más importantes de México a través de una figura de protección que son las áreas naturales protegidas, en este caso las federales. ¿Y qué es otra de las funciones principales? Es contribuir a la conservación de ese recurso natural y al desarrollo sustentable de comunidades que en la mayoría de los casos están habitando, viviendo y realizando actividades dentro de estas áreas naturales protegidas, pues básicamente con inclusión de la equidad de género actualmente, ¿no? Mencionaba la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, y como órganos desconcentrados, pues estarían todos estos que estoy en este momento señalando, entre los cuales está la CONAM, hermanos de la misma secretaría, y órganos desconcentrados son la Profepa, la CONAFOR, la CONAGUA y el INTA. Y ya entrando un poquito al tema de áreas naturales protegidas, pues obviamente señalar las que existen actualmente en el caso del estado de Nayarit. En este caso tenemos el Parque Nacional Isla-Isabel, el Parque Nacional Islas Marietas, la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit, el Área de Protección de Recursos Naturales 043, y actualmente tenemos también 3 ADBCs que están consideradas como áreas naturales protegidas también. Esos son decretos voluntarios que se establecen a través de un acuerdo con los dueños o poseedores, o en este caso con comunidades y con ejidos. Entrando ya de lleno a la parte que a nosotros nos toca, en este caso a mí como responsable de la dirección del área natural protegida, pues les hablaré específicamente de lo que es la reserva de la biosfera y algo de la problemática y sobre todo de las acciones que estamos desarrollando para atender algunas de las cuestiones y problemáticas ambientales que se presentan dentro de la superficie, ¿no? En este caso, Marismas Nacionales es el polígono que les estoy señalando con el puntero. Es básicamente la parte magra del humedal, de uno de los humedales más extensos y más importantes del Pacífico mexicano, que conjuntamente con la parte de Sinaloa sería el más importante para la parte norte en cuanto a bosques de manglar, sobre todo por su distribución, sobre todo por su conformación, abundancia y estado actual de conservación, ¿no? El año del decreto de la reserva como decreto federal data del año 2010. Somos una de las áreas naturales protegidas más jóvenes en cuanto al año del decreto, pero que de alguna manera representó uno de los retos más importantes para la CONAM, o antes de la CONAM todas las instancias que le precedieron, por la cantidad de situaciones que se presentaban en torno al decreto. En este caso, tardamos más de 10 años en lograr ese decreto, hasta que logramos un acuerdo con comunidades, con ejidos, con gobierno estatal y municipales, para que se creara como área natural protegida. Entonces tiene toda una historia de gestión en la cual en su momento participó obviamente la Universidad Autónoma de Nayarit en la parte de la investigación, en la parte de la generación del estudio previo justificativo. El decreto aparece con una extensión de 133,000 hectáreas, y es nuevamente la parte que les estoy señalando. Se quiso incluir, o después de un análisis queda la parte de las magra de los humedales, con algunos relictos de selva baja caducifolia, y eso es lo que protege. Y como se ve en la foto, pues estamos rodeados, o parecemos ya una isla, entre lo que es el mar y lo que son dos grandes regiones agrícolas del estado de Nayarit, de la parte norte del estado de Nayarit, que en su momento se crearon en exprofeso con ese sentido, ¿no? Se talaron selvas, se talaron algunos palapares para en su momento impulsar la agricultura, ¿no? Somos sitio Ramsar, es una zona AICA,
Es una región prioritaria para para la conservación hidrológica, terrestre y marina por parte de la CONAVIO. Entonces tiene una importancia fundamental no solamente a nivel local, sino a nivel regional y en muchos casos es reconocida la zona de marismas nacionales conjuntamente con la parte que corresponde a Sinaloa con una importancia internacional por todas las cuestiones de aves, de mamíferos y sobre todo por los servicios ambientales que brinda, ¿no? Lo que ya les mencionaba, contamos con estos densos bosques de manglar que representan en conjunto con Marisma Sinaloa casi el 20% del total de bosques de mangle del país, ¿no? Es una zona de refugio, alimentación y reproducción de más de 223. Ahí hay discusión entre algunos investigadores, entre 300 y 400 especies de aves, tanto migratorias como permanentes. Y tenemos reptiles, tenemos mamíferos y también peces y crustáceos, ¿no? Y ya entrando de lleno a la parte que nos interesa de alguna manera para este foro, yo quisiera platicarles algunas de las líneas estratégicas que estamos trabajando ya para atender, primero, el decreto del área natural protegida, en el sentido de atender la protección, la conservación, la vigilancia y sobre todo la restauración de muchos de los ecosistemas que contiene marismas nacionales, ¿no? Las líneas estratégicas que están basadas también en la ley, en el reglamento, esos son nuestros mandatos inmediatos superiores, y obviamente el más directo es el programa de manejo del área natural protegida, que también tiene efectos normativos o de ley, porque es publicado en el Diario Oficial de la Federación. Con base en eso, nuestras líneas de acción básicas actualmente para la reserva son estas, ¿no? Tenemos especies prioritarias, una actividad importante, inspección y vigilancia, conservación y restauración de ecosistemas, monitoreo biológico y la parte de gestión y transversalidad de políticas públicas, ¿no? En el caso de especies prioritarias, estamos haciendo un trabajo fuerte en una parte de un corredor biológico que es Toromocho La Bajada, que va a dar hasta San Blas, y en esta parte estamos teniendo como base mucha parte del monitoreo de felinos, haciendo la gestión para la creación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Y eso tal vez al rato nos dé tiempo de platicarles un poquito más a detalle de estos, ¿no? En la parte de inspección y vigilancia, que es algo de lo que más tiempo y esfuerzo nos ocupa, pues es la parte de la prevención de ilícitos, la atención de ilícitos, la disminución de ilícitos a través de labores de inspección y vigilancia que nosotros realizamos como parte de nuestras funciones y atribuciones en conjunto con la Profepa y los cuerpos de seguridad, ¿no? Y otra parte importante que se ha tomado en todas las áreas naturales protegidas del país y conjuntamente con la Profepa es la formación de comités de vigilancia comunitarios que coadyuven de alguna manera también a la protección de sus recursos naturales, ¿no? En la parte de conservación y restauración de ecosistemas, estamos trabajando básicamente, y como en algún momento se definió con un gran taller hace más de 10 años, y que en su momento estuvo encabezado las acciones por CONAFOR y directamente por el doctor Manuel Blanco, con base en ese diagnóstico que se hizo funcional de marismas nacionales, que estuvo también a cargo de la Universidad Autónoma de Nayarit, pues estamos trabajando en la parte de restauración hidrosedimentaria de lagunas, esteros de la reserva de la biosfera. No, yo creo que esa es una de las partes más importantes que nos ocupan in situ dentro de la reserva y viéndolo a manera de integral y sobre todo en la parte de las cuencas y los ríos que vayan a la reserva, también estamos incidiendo en la parte de la cuenca alta y la cuenca media de marismas nacionales, porque de nada sirve estar trabajando solamente en la parte final de esta cuenca si arriba tenemos una presión cada vez más fuerte en cuanto a la utilización del recurso hídrico, que es lo que mantiene realmente vivo año con año a marismas nacionales, ¿no? Estamos trabajando esa parte que es muy importante para nosotros. Estamos trabajando manejo y uso sustentable de las sumas que en su momento fueron creadas con los ejidos, con las comunidades y sobre todo a través de la Semarnat, los compañeros de Semarnat, de la Dirección General de Vida Silvestre, porque
en el país, Nayarit, y específicamente esta región de marismas nacionales, es una de las pocas zonas que cuenta con permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de mangle. En este caso, una sola especie que es mangle blanco, ¿no? Pero casi éramos los únicos. Actualmente ya otros estados están en ese tenor de obtener alguna autorización por parte de Semarnat y Vida Silvestre para hacer el aprovechamiento también de alguna especie de manglar, ¿no? Estamos trabajando también la parte de opiniones técnicas de proyectos a realizarse dentro de la reserva, es decir, la dirección tiene que intervenir en cada una de las manifestaciones de impacto ambiental que se presente dentro de nuestro territorio para emitir una opinión técnica con respecto a la viabilidad de desarrollarse o no de cualquier proyecto en su oportunidad ofrecer opiniones con respecto a las características del proyecto y eso se manda a una regional de nosotros y eso a su vez se le contesta directamente a Semarnat para que ellos decidan si se consideran en cuenta las opiniones, en este caso de la CONAM, y se plasman en la manifestación de impacto ambiental que se otorgue o que se niegue al promovente, ¿no? Y también estamos en la parte de la recuperación de especies en riesgo, como es el caso otra vez de los bosques de manglar, como una de las partes fundamentales, que es el hábitat de muchas especies, y algunas otras como el jaguar, el lince, el ocelote, ¿no? Otra cuestión importante que estamos trabajando actualmente es en la parte de monitoreo biológico. Es un monitoreo anual de felinos. Llevamos ya 10, 11 años haciendo esto. Afortunadamente desde el principio tuvimos el acompañamiento de un experto en el tema. Y bueno, los resultados que se han presentado con respecto a esto pues son muy buenos, sobre todo en la parte de la toma de decisiones, que es una de las funciones fundamentales de una dirección de la reserva. No es tanto ser investigadores ni estar haciendo investigación per se, sino tener a la mejor ciencia de nuestro lado o tener las mejores fundamentaciones técnico-científicas para la toma de decisiones, ¿no? Al final somos manejadores de recursos naturales y tenemos que tener los mejores elementos para esa toma de decisiones, ¿no? Y en la parte de monitoreo biológico, pues obviamente también otro de los éxitos fuertes que nos han funcionado mucho por las características de la reserva, pues ha sido la conformación de estos grupos de vigilantes ambientales, que en un principio empezaron como vigilantes ambientales y posteriormente han ido escalando a ser monitores comunitarios. Obviamente de la mano de la reserva, de la mano de otras instituciones, como es el caso de Semarnat, o en su momento también CONAFOR, que tienen proyectos o líneas similares a las nuestras, ¿no? Y ya en la parte de transversalidad de políticas públicas, pues es la parte difícil, la parte ríspida de repente para la implementación de una norma, de una ley o de alguna estrategia institucional y que es parte de lo que también estamos haciendo con las comunidades, con los ejidos, con los diversos productores para lograr acuerdos y acciones que se transfieran o que de alguna manera se transformen en acciones puntuales dentro del territorio, ¿no? Si todo lo que les he mencionado no se aplica en el territorio, pues realmente no tiene mucho sentido porque nosotros somos operadores y manejadores de áreas naturales protegidas y gestores territoriales para que el recurso natural se mantenga, se conserve, se restaure o incluso se incremente, ¿no? Esta parte también es una parte que tenemos que estar haciendo coordinación, sinergia con los diferentes niveles de gobierno, tanto locales como incluso federales, para lograr mucho de lo que está plasmado en el programa de manejo. Ese programa de manejo en su oportunidad se construyó con todos los actores principales de marismas nacionales y están marcados como una directriz para la reserva de la biosfera a seguir al corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y otra de las cuestiones importantes que ya lo mencionó en la presentación Tamara es la parte de las reservas de agua, la parte de los PAMICs que elabora el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y que también nosotros, por ser la parte final de la cuenca, tenemos que intervenir en estos procesos, ¿no? De alguna manera, lo que ya les comenté a grandes rasgos, lo vamos a ir viendo ya en situaciones muy puntuales de lo que hacemos y sobre todo ya con cifras y resultados de lo que está pasando. Estos son datos más o menos actualizados hasta el 2019. 2020 ha sido un año atípico, pero que incluso no ha sido
un impedimento para seguir trabajando. La CONAM no ha parado, sobre todo en las áreas naturales protegidas. Estamos aquí todos los días y salimos a campo todos los días con todas las previsiones del caso y todo, pero no hemos parado porque estamos aplicando una serie de proyectos, sobre todo de subsidios, que nos impiden de alguna manera detener varios procesos, ¿no? Entonces, en la parte de inspección y vigilancia, que es otra de las funciones y atribuciones que nosotros tenemos, pues obviamente a través de algunos proyectos de subsidios, como es el PRORES, trabajamos directamente con las comunidades en la conformación de estos grupos, ¿no? Hasta el año pasado teníamos 4 grupos con 31 vigilantes en 8 localidades de 4 municipios, ¿no? Ahí se señalan algunos de las localidades que participan y eso se transfiere también en acciones muy puntuales que están marcadas, insisto, en nuestro instrumento rector, que es el programa de manejo, y que están marcadas como indicadores, que son los recorridos de inspección y vigilancia, en este caso los que realizan también los compañeros vigilantes comunitarios. Y en el caso del año pasado, pues estos grupos realizaron más de 450 recorridos en 15,000 hectáreas, ¿no? Eso se traduce también en denuncias directas a Profepa por parte de estos grupos. Ellos denuncian, de nada sirve estar llorando, de nada sirve estar gritando, de nada sirve estarse quejando de muchas de las cosas que pasan en un territorio, si al final queda al aire, queda en una publicación, en una, no sé, en una red social, si no hacemos que la autoridad trabaje y le presentamos directamente una denuncia que tenga que atender, que tenga que dar seguimiento y que se transfiera también en una acción puntual nuevamente en el territorio. Eso es parte de lo que inculcamos a estos grupos de vigilantes ambientales comunitarios, que la denuncia tiene que hacerse ante la autoridad correspondiente, tárdese lo que se tarde y tope lo que tope, ¿no? Esa es parte de lo que se ha logrado con estos grupos y se está avanzando en esa parte, ¿no? Y algunas de las acciones puntuales ya en la parte de la reserva que han logrado estos grupos, pues son la incautación a través de sus denuncias o de los recorridos de vigilancias de algunas cortas ilegales, sobre todo de manglar, ¿no? Es lo mismo, les estamos presentando parte de lo que hacen estos grupos y muchas veces, pues obviamente participa el personal de la reserva, nada más que aquí tenemos una limitante porque a diferencia de otras áreas naturales protegidas, el personal de la reserva somos 4 personas para atender esas 133,000 hectáreas y tenemos que coordinarnos y ser muy estratégicos en las acciones que desarrollamos. Por eso también la suma de las comunidades y de los ejidos como parte del manejo de la reserva es fundamental, ¿no? Sin ellos no lograríamos mucho de lo que estamos presentando, ¿no? Entonces, se identifican también los focos rojos, cuál es la problemática, en dónde está, y obviamente ya de manera coordinada con las instancias dependientes, incluso ya con la fuerza pública en muchos casos que hemos utilizado o nos hemos visto en la necesidad, pues entra actualmente la Guardia Nacional, antes Policía Federal, para atender este tipo de situaciones donde ya se vuelve un riesgo no solamente para los vigilantes, sino para el personal de la reserva, ¿no? También se han atendido puntualmente focos rojos de cacería furtiva, la denuncia correspondiente, la acción correspondiente, pero pues aquí cabe aclarar que nadie es ni policía ni Superman para irse y pararse en medio a estos cazadores cuando están detonando armas de fuego, ni es la función, por ejemplo, lo hemos dicho claramente a los vigilantes comunitarios, no es la función de ellos de interponerse en ese tipo de actividades y más que hay presencia de armas de fuego, ¿no? Pero sí hacer la denuncia, sí darle el seguimiento correspondiente y sobre todo alertar a la autoridad ambiental de lo que está pasando, ¿no? Lo que yo les comentaba en conservación y restauración de ecosistemas, puntualmente hemos también a través de un programa que es general para todas las áreas naturales protegidas que maneja la CONAM y que es un subsidio también, el programa de restauración, en el componente de restauración ecosistémica, hemos invertido bastantes recursos en la parte de limpieza y sobre todo saneamiento de cuerpos de agua en marismas nacionales, ¿no? Y hacemos algo que no debería de estar de alguna manera ligado al trabajo específico de estos proyectos, pero que va de la mano con un deterioro constante y continuo por las mismas características que presenta la reserva en cuanto a la basura que se generan por las comunidades, los ejidos y todo eso, que insisto, no es un tema que le corresponda a nivel federal, es un tema más bien
del ámbito municipal, pero que sabemos las limitaciones y sabemos la problemática, sobre todo de este humedal, para de repente hacer llegar desde el camión recolector hasta la transformación y la deposición final en los basureros, ¿no? Entonces, hemos tenido que entrar a esto cuando lo más importante para nosotros, como yo lo señalaba dentro de al inicio, es la restauración hidrosedimentaria basada otra vez en esta parte técnico-científica que en su momento ya se generó en este diagnóstico funcional y muchos otros estudios y muchas otras investigaciones que se han hecho previas de qué es lo que mantiene vivo a los humedales de marismas nacionales, ¿no? Aquí les presento áreas de las metas que se logran con este tipo de actividades y sobre todo las zonas donde estamos trabajando. Porque eso también es importante, todos estos proyectos, de hecho actualmente estamos ahora mismo, a pesar de pandemia y todo, estamos en una auditoría de estos proyectos de subsidio. Nosotros por eso no podemos dejar de trabajar, tenemos que seguir aplicando y vigilando el avance de las obras. Esto es lo que más nos implica tiempo, esfuerzo en cuanto a la supervisión de avances y la participación en muchos casos también directa del personal en la parte de capacitación y trabajos de restauración. Este es otro proyecto muy fuerte que aplica a la reserva, que es el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible PROCODES, y actualmente ese programa ya tiene una implicación netamente de impulso a las actividades productivas. Una de las cooperativas que ha sido nuestra punta de lanza para este tipo de proyectos de actividades productivas y sobre todo por el tipo de actividad que hace de bajo impacto con respecto al ambiente, ha sido la cooperativa de Ostricamichín. Y hemos desarrollado un esquema muy interesante, como muchas áreas naturales protegidas, donde la participación de las mujeres es obligatoria, es fundamental y ha sido un éxito en cuanto a la implementación, el seguimiento, la Contraloría Social de este tipo de proyectos y que atiende directamente un problema de su misma actividad, ¿no? Que es en muchos casos la basura, el asolve de los cuerpos de agua y la limpieza de los mismos para que sigan cumpliendo con la parte de los estándares, la parte de las verificaciones que les hacen las instancias correspondientes en cuanto a la actividad productiva que desarrollan, que son básicamente las siembras de ostión, ¿no? En este caso estoy señalando este proyecto como uno de los ejemplares, pero cada año ejercemos más de 18 proyectos similares entre cursos, entre proyectos productivos y sobre todo acciones de restauración y saneamiento como la que ya vigilamos. Insisto, la parte de saneamiento no nos gusta mucho porque implica mucho recurso, mucho esfuerzo y es una actividad que no directamente es una función de atribución directa de la CONAM, pero que sin embargo cuando vemos los resultados tiene un efecto benéfico en la parte de los humedales, de las lagunas de los esteros, sobre todo en la parte de sanidad y limpieza, ¿no? De estos cuerpos de agua, ¿no? Que a la larga se podrían también provocar problemas de salud pública, ¿no? Esta es la otra parte importante. Tenemos un manejo y uso sustentable de humas. Nosotros no somos los que autorizan, la autoridad es Semarnat a través de la Dirección General de Vida Silvestre. Ellos son los que norman, pero como están dentro de un área natural protegida, la mayoría de estas humas, nosotros somos los que verificamos en campo, somos los ojos actualmente de la Semarnat, porque ya en muchos casos ya no tienen la oportunidad de verificar continuamente algunos de los aprovechamientos, pero sí ha habido un acuerdo directamente, en este caso con la delegación Semarnat, para que nosotros hagamos esa parte y porque también es una atribución de la CONAM en la parte técnica de la revisión desde las propuestas hasta la autorización de las tasas de las sumas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una de las que más nos ocupa tiempo por parte del personal y del área natural protegida, pues es la verificación de cada una de las sumas que van a tener aprovechamiento de manglar cada año, año con año, y también procurar y coadyuvar a que nuestra opinión sea lo más técnica, objetiva y sobre todo basada en elementos ciertos y probados de los estudios previos, para que también salga en tiempo y forma y eso nos evite un problema que había estado pasando, que es que empiecen a cortar antes de tiempo los ejidos o que empiecen a cortar fuera de tiempo y se convierte en una actividad ilícita, ¿no? La otra parte importante, que esto es fundamental también para nosotros y nos ocupa mucho tiempo
y es de lo que más esfuerzo le ponemos, son la parte de las opiniones técnicas en cuanto a manifestaciones de impacto ambiental de obras y actividades que se pretenden realizar dentro de la reserva o en su zona de influencia. Y aquí es muy importante porque gracias a la zona de influencia que tenemos marcada en el programa de manejo, pues prácticamente tenemos injerencia en los límites de la ciudad de Tepic, ¿no? Eh, no sé cómo voy de tiempo, si más o menos como para... Bueno, Estamos ya casi sobre el tiempo, Víctor. perfecto. Entonces, ¿qué será? ¿3 minutos? ¿5 minutos? 3 minutos está bien. Ok, bueno, muchos ya se los platiqué, pero se los queríamos presentar en vivo. En la parte de recuperación de especies en riesgo, les digo, están los manglares, pero también estamos operando con las comunidades y con los ejidos de los campamentos, la Puntilla, el Cesteo y la antigua playa de Los Corchos, ¿no? Aquí hay algunos de los resultados de no haber nada de anidación cuando nosotros empezamos el proyecto con el campamento de Chico, de la gente de la playa de Los Corchos. Actualmente ya tenemos estos resultados, ¿no? Monitoreo biológico, de eso es lo que más hemos hablado, hemos estado presentando muchos de los resultados de esta historia que tenemos de éxito, de haber sido afortunados, desafortunadamente pioneros en el tema de jaguar acá, ya que no había nadie trabajando directamente en la zona de la reserva y tuvimos esa oportunidad y bueno, continuamos actualmente con este monitoreo biológico con muy buenos resultados, pero sobre todo, insisto, no es nada más para tomarle la fotito, para publicar algo, no, no es nuestra función. Nuestra función es con base en los resultados de este monitoreo y la revisión de ese monitoreo, establecer estrategias de manejo, las más pertinentes para proteger a la especie. Pero ese es el gran pretexto, porque al final, siempre lo hemos dicho, comparadas con otras poblaciones de jaguar de otras partes del país, pues no es muy significativa nuestra población, sin embargo, no por eso no deja de ser importante. Lo que queremos proteger en el fondo, amparados por una especie tan carismática como el jaguar, pues es obviamente el hábitat. Y ese hábitat que es no solamente del jaguar, sino de más especies, ¿no? Esto es mucho de lo que hemos hecho, lo voy a pasar ya muy rápido. Eh, esto no sé si funcione, a ver. Y ya con esto estaría yo terminando. Esto es parte de lo que se ha logrado como las primicias, ¿no? En algún momento fuimos los primeros en tomar una foto de jaguar después de más de 50 años en la región. Las últimas las tomaron los cazadores cuando iniciamos el fototrampeo. Y esto fue gracias a que el campamento tortuguero nos avisó que había una depredación. Fueron las compañeras encargadas de monitoreo y lograron capturar esto, ¿no? Estamos poniendo collares también para, insisto, para darle ese seguimiento, esa atención a este grupo que es un indicador también del estado de conservación del ecosistema. Y en este caso nos ha servido específicamente para tomar decisiones de manejo. Esta traslocación de un individuo pues fue por una presión que estaba ejerciendo sobre una serie de ataques que había tenido en una comunidad y estaban a punto pues, de tomar medidas contra el animal, ¿no? De cazarlo, de capturarlo, de envenenarlo, y tuvimos que capturarlo para moverlo un poco y evitar esa presión, ¿no? Algunos de los colaboradores con los cuales hemos trabajado directamente son estos. Bueno, y yo creo que hasta aquí me quedo, básicamente con esta parte, no dejando de señalar que para nosotros, y lo dice la institución, lo dice la CONAM, uno de los principales aliados, lo deben ser, lo han sido y seguirán siendo los dueños y propietarios que habitan dentro de las áreas naturales protegidas, los ejidos, las comunidades, obviamente, y los productores, ¿no? Y a eso hemos estado enfocados de alguna manera a tratar de establecer esos acuerdos que disminuyan, que eviten, que de alguna manera faciliten nuestra labor de conservar, proteger, vigilar los recursos naturales de la reserva. Obviamente no es fácil, es muy complicado, pero poco a poco el Consejo Asesor de la Reserva se ha ido constituyendo en una plataforma que día con día va cobrando fuerza para lograr ese tipo de acuerdos.
Yo hasta aquí terminaría, no sé, para empezar la sesión de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Ya tenemos algunas preguntas en el chat. Rocío Vega pregunta, ¿para qué se usa el mangle? Voy a aprenderla. Bueno, históricamente aquí en la región se utilizaba mucho para la parte de las hortalizas, ¿no? Para tutores de las hortalizas y en el boom del tabaco, por todo lo que me han contado los viejanos de la región, pues para secar el tabaco, ¿no? Para construcción e incluso para zarandear, ¿no? El mangle blanco se sigue utilizando básicamente en ese sentido para la parte de actividad agrícola y para los postes de los cercos, básicamente, ¿no? Que es el único que se permite de alguna manera cortar, ¿no? Gracias, Víctor. Giovanni Toledo Zamorano pregunta, ¿cuáles son las especies a las que se les dedica más tiempo de monitoreo o más recursos? Ok, en este caso nosotros, como yo lo mencionaba, una de las especies que ha sido nuestra bandera y pretexto es el jaguar y los demás felinos que habitan la reserva, pero no por eso dejamos de atender otro tipo de especies, estamos monitoreando lo que ya les dije. Definitivamente el jaguar es el que más dinero nos ha hecho invertir en el área, en la región, porque en torno al jaguar hemos asociado muchas de las estrategias de manejo de la reserva, ¿no? Como identidad y sobre todo como reconocimiento a la especie y al respeto. Pero también estamos trabajando, ya les dije, los campamentos tortugueros, directamente en la CONAM, y en el caso de lo que es más, por lo que es famoso marismas nacionales en un principio a nivel internacional, es por las aves. Y las aves las estamos trabajando directamente con Pronatura y la UABCS, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Laboratorio de Aves. Ellos son los que hacen ese monitoreo de aves, sobre todo de playeras, y lo han hecho desde hace un buen tiempo, y no solamente con marismas, sino con la mayor parte de las áreas naturales protegidas del Golfo de California. Otro elemento adicional, obviamente, es el monitoreo de manglares. Nosotros coadyuvamos con la CONAVIO, coadyuvamos con la CONAFOR en los sitios permanentes que tenemos dentro de marismas nacionales como sitios piloto y sitios testigo, en las salidas a campo y sobre todo en los levantamientos que hacen los compañeros de CONAVIO y de CONAFOR o la gente que contrata en esas instancias para hacer el inventario nacional forestal, que creo que ya no va a salir, y el inventario nacional de manglares, ¿no? Y ese es el mejor indicador para nosotros de qué ha pasado, ojalá se los dejo de tarea a todos, qué ha pasado con respecto a los bosques de mangle en la reserva. Comparemos los primeros inventarios de manglares antes de la reserva y comparemos la última actualización, al menos hemos logrado contener mucho del deterioro o la presión que se tenía sobre estos bosques de manglar, ¿no? Esas básicamente serían, adicionalmente está el tiburón ballena como algo regional, y eso básicamente se hace en alianza con muchos de los prestadores de servicios turísticos. En nuestro caso, para el caso de la reserva, el único autorizado son Ecomata, y ellos han coadyuvado en ese monitoreo biológico de tiburón ballena, porque también tenemos en las costas de la reserva la presencia de tiburón ballena, y directamente están en una liga también para todo el Golfo de California, ¿no? Básicamente eso es lo que estamos directamente la reserva monitoreando.